La reforma del 2020, aprobada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin duda traerá muchísimos beneficios a nuestro país, a la industria, a los trabajadores, le da certeza a un sistema que ha sido construido en 25 años y que hoy ayudará a muchísimos mexicanos a tener una pensión con una tasa de reemplazo muy competitiva y que, en mi opinión, es la reforma más importante que se ha hecho en los últimos años para beneficio de los trabajadores. Sin duda alguna, esta reforma va a traer muchos beneficios. El hecho de que se incrementen las cuotas patronales en las cuentas de los trabajadores va a ser importante por dos razones. Primero, porque incrementa el ahorro para el retiro de los trabajadores y segundo, también porque en el mercado de las Afores vamos a tener más recursos para financiar nuevos proyectos que favorezcan al sector. La reforma aprobada a finales del 2020 ha sido un parteaguas para el sistema de ahorro para el retiro. La verdad es que esta reforma va a permitir tener mucho mejores pensiones para todos los trabajadores. Se está casi triplicando el nivel de contribuciones de lo que tenemos el día de hoy en los siguientes 8 años y eso va a permitir que un número mucho mayor de mexicanos y mexicanas tengan acceso a una pensión digna y suficiente en los siguientes años. Los principales beneficios son una reducción en las semanas de cotización que van a ir creciendo gradualmente, la pensión mínima garantizada que prácticamente se duplicó y que hoy tiene un alcance mucho mayor en los mexicanos y el incremento en las contribuciones del 6.5 al 15%. Entonces, grandes beneficios, mejores pensiones para las generaciones futuras. Es el cúmulo de rendimientos. La mitad de los activos que administran las Afores ahora, que son 2.5 billones de pesos, son resultado de los rendimientos de las Afores. Pero así como hay eso, que es muy bueno, es excelente noticia, tenemos muchos retos y uno de los principales retos es comunicar. La mayoría de los trabajadores desconoce ese enorme beneficio que le han dado las Afores. Entonces, tenemos que aprovechar todas las oportunidades para que la gente se mantenga informada, para que entienda que lo que tiene en su ahorro, la mitad lo ha puesto él en su nómina y la otra mitad son los rendimientos de las Afores. Esto creo yo que es algo que necesitamos reforzar siempre, en toda oportunidad. Ahora, por otro lado, también hay muchos retos todavía, como he dicho, sobre todo el de la información para los trabajadores. Sin ninguna duda, el beneficio más importante para los trabajadores son las mayores contribuciones y el impacto que va a tener sobre su pensión. Al sistema, el gran impacto va a ser sobre la economía. Hoy somos quizá la fuente más importante de inversión en proyectos de largo plazo en México. Esto se va a multiplicar. Cada vez va a haber más recursos y el impacto que esto puede tener bien invertido en la economía es en beneficio de México y de los trabajadores. Bueno, la reforma que impulsó el presidente López Obrador en el 2020 fue una valiente reforma buscando poner al centro de todo al trabajador para mejorarles la calidad de vida en su retiro. Fue una reforma de gran calado que cambió por completo los parámetros del sistema que se había construido ya hace 25 años, pero que no estaba dando los frutos o los beneficios que los trabajadores merecen. Y esta reforma, sin duda alguna, va a permitirle a millones y millones de trabajadores mexicanos y sus familias aspirar a tener un retiro digno, aprovechando el incremento que tuvieron las aportaciones por parte de los empleadores, que más que se duplicaron, y junto con el ahorro de vivienda, permitirá a México a tener tasas de ahorro del 20% anual, que son referente a nivel internacional, y hoy en día México la gente está volteando a ver a México como un referente en materia pensionaria. Bueno, no es qué beneficios traerá, ya los está trayendo. Es una reforma muy importante. Hay varios elementos relevantes, desde luego incrementar el porcentaje de las aportaciones a cargo del patrón, pero algo que ya está teniendo un impacto directo es la disminución en el número de semanas cotizadas necesaria para acceder a una pensión
mínima garantizada. Al haberlo bajado de 1.250 a 750 originalmente, aunque eso va a ir creciendo con el tiempo, esto ha permitido que la gran mayoría de los trabajadores que se han retirado por ley 97 lo hayan hecho haciendo uso de este nuevo límite, que es más bajo, ¿no? Y eso aunado además, esto viene de la reforma 2020, pero esto aunado al Programa Universal de Adultos Mayores, impulsado por el gobierno federal, está generando la posibilidad de tener retiros muchísimo mejores, en mejores condiciones de lo que pasaba antes de la reforma, ¿no? Entonces, creo que eso es sumamente favorable, entre muchas otras cosas. El ahorro interno va a crecer también, desde luego, lo cual genera mayor profundidad del sistema. Las tasas de reemplazo tendrían que crecer a la larga, dependiendo del impacto que haya sobre la masa salarial, pero tendrían que crecer. Pero ya hoy lo que podemos ver palpablemente es el impacto en la disminución del número de semanas cotizadas necesarias para la pensión garantizada. Los beneficios de la reforma son beneficios muy importantes, dado que incrementa, por un lado, la contribución que bimestralmente hacen los trabajadores a su fondo, y eso lo que tiene de beneficio es que mejora la tasa de reemplazo, que es el índice comparativo contra el último sueldo y la pensión que reciben. Entonces se mejora de manera importante y eso hace que la gente, los trabajadores, tengan una mejor pensión hacia adelante. Por otro lado, la reducción de las semanas cotizadas también mejora porque había muchos trabajadores que no tenían la oportunidad de tener la pensión, dado que no cumplían con las semanas requeridas, y con esta nueva reforma ya ahora pueden tener acceso a su pensión. La reforma de pensiones fue, yo creo que uno de los hitos más importantes del país y de los mayores logros que ha tenido la administración actual. La verdad de las cosas es que para poder tener una pensión digna, lo más importante es una tasa de contribución elevada. Y con la reforma de pensiones, pues realmente vamos a pasar de un 6.5% a un 15% de contribuciones, una carga mayormente absorbida por los patrones, y con eso vamos a lograr una pensión digna para los trabajadores a su jubilación. Bueno, los beneficios de la reforma, sin duda. Número uno, mucha más gente tiene acceso a su pensión. Esto fue una gran lucha y logramos bajar las semanas de cotización para que mucha más gente estuviera en el sistema. Número dos, la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo a la que llegan pues, la mayoría de los mexicanos sube de manera muy importante. Y bueno, fue una gran visión tocar este punto neurálgico para que el sistema durara mucho más tiempo. Y bueno, sin duda, toda la parte de inclusión de nuevos actores en el sistema va a ser fundamental para que la reforma siga incluyendo a mucha más gente del país.